A los colegas, amigos de esta familia sin censura. Oriol Mayó, muchas gracias por acompañarnos. Oriol, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, aquí estamos disfrutando estos videos. No pongas tantos videos de Anaya, que uno ya, la verdad, se cansa, ¿no? Ay, Perdona, qué repeles. perdóname por echarte a perder la noche y por hacerte esperar tanto, Oriol Mayó. No pasa nada. Saludo también a nuestro amigo Miguel Martín Felipe Valencia. ¿Cómo estás, mi querido Miguel Martín? Ya estamos al aire con Miguel Martín. Pues Vicente, ¿de qué lado estás? De mí te acuerdas, y tantas otras cosas. Parece que estoy oyendo a Paquita, la del barrio, no sé qué pasa ahí. Muy buenas noches a Oriol y a toda la audiencia de Sin Censura. A ver, buenas noches, querido Miguel Martín. Déjame iniciar contigo, Oriol. Dice que la verdad está de su lado. Hace un llamado a la oposición. Yo digo que se está poniendo el guarache antes de espinarse. No sé, algo me suena extraño de esta campaña, parece hasta desesperada, de Ricardo Anaya contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, entre otras cosas, corregiría muchas de las cosas que quedaron en un desbarajuste por la reforma energética de Peña Nieto. Bueno, son muchas cosas y estamos en plena guerra, como que cada día pasa algo, y en ese sentido, pues su discurso tiene sentido. Como sabemos, pues cobró para una reforma energética que consistía básicamente en que el Estado financiara de forma directa e indirecta, digamos, la inversión privada en renovables a costa, obviamente, de que, digamos, la CFE, digamos, fuera poco a poco hundiéndose. Y el discurso, la narrativa, naturalmente funciona con la idea retomada una y otra vez que las renovables son más baratas, que créeme, el cuesta al kilovatio. Bueno, primera cosa que sucede es donde realmente, hablemos de California, hablemos de Alemania, hablemos de España, donde estamos en un uso intensivo de renovable, que están en capacidad a veces de más del 30% y en algunas horas del día pueden llegar al 50 y al 80%, digamos, cuando hay mucho viento o mucho sol. Como veremos, la promesa de que las renovables bajarían el costo de la luz, que haría la gran diferencia, no ha pasado en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Por dos motivos principales. Primero, porque es una inversión privada que consiste en que la energía no sea barata. Ningún empresario va a invertir en renovables si el costo final, digamos, de su energía es cero. El coste marginal es cero. Lo que pasa entonces es que hay funcionamiento, hay esquemas, hay subsidios permanentes para que de una u otra forma nunca las renovables sean baratas. Y segunda, tampoco pueden serlo, porque siempre se nos olvida lo más importante. Cuando el sol se pone, cuando no sopla el viento, y eso pasa pues en la calma chica del verano, incluso en Oaxaca, en la ventosa de los lugares con más viento del mundo, no está soplando eternamente a disponibilidad, digamos, de la red eléctrica. Hay intermitencia, hay variabilidad. ¿Y cómo se supera esto? Alguien tiene que poner, digamos, el gas natural a funcionar, las turbinas de ciclo combinado, porque obviamente la luz no puede desaparecer un ratito en la noche esperando que llegue otro tipo de energía. Entonces lo que sucede es que el costo real es mucho más alto, y en todo el mundo, como vemos ahora, la dependencia natural, el vínculo que nunca se habla de él, es el vínculo entre intermitentes, hablamos de eólica solar, y gas natural. Y como el gas natural en todo el mundo está subiendo, hay una dependencia terrible digamos, de la provisión de gas que surte de Rusia, de Estados Unidos, como México, que está atada completamente al índice Hub digamos, de Texas. Lo que sucede aquí realmente es que las renovables nunca son, digamos, baratas. Incluso en el caso, y es importante recordarlo, que consiguiéramos, por ejemplo, nacionalizarlas, lo cual, pongamos, que sería una gran idea, cuando menos que no estén en manos privadas. Pero las grandes centrales eólicas y solares producen picos muy problemáticos para la red eléctrica. La inversión que hay que hacer en almacenamiento, desde baterías a otro tipo, digamos, a turbinas, digamos, en la hidroeléctrica, el turbinaje, digamos, en hidroeléctrica, todo esto es tan caro, literalmente, que al final del día el costo real, el costo oculto es impresionante. Y para empezar, insisto, si no es negocio, si no tuvieran el despacho preferente, el acceso automático y directo, el no pagar tarifas de porteo, que no paga Bimbo realmente, nadie invertiría en renovables. El negocio privado, que siempre ha sido así, todo el funcionamiento de este mercado eléctrico del capitalismo verde ha consistido, seamos claros, en privatizar, digamos, el acceso, digamos, la generación de energía, dejar en manos del Estado la parte más cara,
de la transmisión y, digamos, y cobrarle el costo en el recibo de la luz al consumidor. En el caso de México, ya que hay una subvención que cada vez es más alta, a veces la gente quizá no se da cuenta, pero a medida que aumenta la subvención, es porque estamos pagando todos los costos ocultos de este negocio del capitalismo verde. Obviamente, el tema eléctrico es de una complejidad que pues mucha gente dice, bueno, la gente lo que quiere, Vicente, es que siempre llegue luz, porque la luz, la electricidad es fundamental, no hay vida posible sin electricidad, y que sea constante, obviamente, no dependiendo de cómo va el viento o cómo va la red eléctrica, y segunda, que sea barata. Es lo que a la gente le interesa. Y si alguna cosa está clara, para no perdernos en debates técnicos de especialistas, es que allá donde realmente, caso californiano es un caso extremo, tiene el recibo de la luz más caro de Estados Unidos, o el caso de Alemania, que lleva con tarifas de alimentación preferente a la solar, a la eólica. El costo real de la energía para los consumidores es el más alto de Europa, junto al de España, porque, insisto, además, cuando no hay viento, cuando no hay sol, entran a funcionar, como decía Manuel Bartlett, una vez en una conversación con él, a ver, ¿cómo que no cuestan las renovables? Yo en la noche tengo que poner a turbinar, que se dice, las centrales de ciclo combinado, que además muchas de ellas son de Iberdrola y tienen la obligación de comprarles la energía, digamos. Y la energía con gas natural obviamente ha subido en todo el mundo. Eso significa que poco a poco el recibo de la luz vinculado a las renovables se vuelve carísimo e imposible, excepto en casos, por cierto, como en Francia, digamos, donde el parque nuclear de más de 70 centrales nucleares, aunque condicionado por ese mercado eléctrico que obliga a vender a precios terribles lo que es la energía nuclear, hace la diferencia. Pero insisto, la clave es que no hay renovables sin fósiles, sin combustible fósil, que es el gas natural, que es de ciclo combinado y que muchos de ellos, casi 8.000 gigabytes en México, están en manos de Iberdrola, que tiene contratos obligatorios que CFE debe comprarles. O sea que en realidad te están vendiendo, digamos, como hacen a veces las farmacéuticas, el remedio y la enfermedad. El remedio no es ninguno, porque la intermitencia, la variabilidad de las renovables a gran escala es terrible. Hay varios ejemplos, se llama la curva del pato. Cuando hay un exceso de energía solar, donde la hay, genera tantos problemas que casi hay que tirar la energía para que no colapse la red. En México tenemos el caso de la balcanización de la red, el famoso apagón del año pasado. ¿Se acuerdan, no? El que pasó. Sí, claro. Obviamente había una saturación de centrales renovables en una red eléctrica de transmisión que no tiene condiciones. Claro, ¿qué quiere Bimbo? ¿Qué quiere Iberdrola? Pues que el Estado, CFE, se encargue de armar una red de transmisión maravillosa que aguante sin tener que pagarla ellos, naturalmente. Quieren que el consumidor, que la CFE, que el usuario, que el pueblo de México, a través, digamos, de esta para pública, se encargue de pagarles su negocio para que puedan seguir creando problemas constantes a la red a partir de esta balcanización. En esa línea en Tamaulipas había 25 centrales conectadas y una haciendo pruebas de Acciona, una central de San Fernando, haciendo pruebas sin avisar a la CFE, con lo cual cuando empezó aquel famoso incendio, se empezó un ciclo, porque además en la saturación que había de la red eléctrica, poco a poco se fueron cerrando todas. Duró 1 hora y media, pero realmente esos eventos de saturación de la red son muy complicados, y con este tipo de generación intermitente que llega en grandes oleadas, en picos brutales, la red no la aguanta. Entonces, claro, insisto, si vemos el cuadro general, el costo real es brutal y la seguimos pagando a privados de una forma brutal y absoluta, que acaba pasando, como el caso español, el caso alemán, o el caso californiano, que, como todo el mundo sabe, en Estados Unidos es el caso más impresionante de cómo siguen pagando e incluso con apagones. Y al final, claro, acaban generando con diésel o con carbón, en algunos casos como Alemania. Alemania, a fin de cuentas, cuando no hay eólica, entra el carbón. Imagínate, el carbón. Fíjate, mencionas a las empresas y me imagino que por ahí va el dolor de Ricardo Anaya y muchos panistas, Miguel Martín. Déjame presentar lo que dice el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, sobre este tema de las empresas. Son estos intereses los que nos tienen en mucho ruido y bombardeados con mensajes que confunden a muchas personas abajo, desde los medios tradicionales, que le hacen el caldo gordo o venden muy bien sus coberturas a estas empresas que se verán afectadas por la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Afectadas después de afectar por mucho tiempo a los consumidores. Estas son las declaraciones de Manuel Bartlett.
la estructura y la operación, digamos, del sistema eléctrico actual bajo la reforma de Peña Nieto y asociados, tiene una característica muy clara y lo hemos dicho muchas veces: su objetivo es la desaparición de la CFE. Y consideramos de entrada que no puede estar en manos de empresas particulares cuyo objetivo es distinto a lo que es un servicio público esencial. Esa sería un poco la tesis que vamos a sostener. No se trata de ninguna manera de una confrontación entre un sistema estatista y un sistema de competencia, porque el sistema que impusieron no es un sistema de competencia. Esta reforma que presentó el presidente y que la ha venido manejando él personalmente desde hace ya, pues yo creo que un par de años, su planteamiento sobre el reforzamiento de la CFE, el rescate de la CFE, la crítica que ha estado haciendo a las mentiras que sostienen este sistema de exacción que nosotros llamamos que es un robo. Y un robo es apoderarse de lo ajeno sin tener derecho a ello, ¿verdad? Que no les gusta a quienes están en la oposición a nuestra postura, pero que es verdad, ¿verdad? El presidente ha estado observando estos años el comportamiento del sistema eléctrico y nosotros estamos muy orgullosos de que nos haya apoyado en todo con esa voluntad que ha expresado de no permitir que las empresas públicas de energía desaparezcan, porque son patrimonio nacional, son propiedad de los mexicanos y han estado al servicio de los mexicanos. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Manuel Bartlett. Miguel Martín, yo te pregunto a ti, ¿a quién le crees? ¿A Ricardo Anaya o a Manuel Bartlett? Bueno, fíjate que Ricardo Anaya pues tiene ahí involucrado su pues honor, ¿no? Porque él estuvo ahí como parte de todos los moches de todo este proceso para que se aprobara como dice el presidente, mal llamada reforma eléctrica. Y fíjate qué curioso, fíjate qué bonito es tener las declaraciones ahí, todo grabado, como siempre dice Toño Ruiz, que el efecto Neymar, ¿no? Que te tiraste y está grabado, ¿no? Cómo en todo momento llegan a decir, hay que fortalecer las instituciones. Necesitamos instituciones sólidas. El país necesita instituciones sólidas que proyecten hacia afuera unidad, que proyecten que no tenemos un Estado fallido. Y resulta que en estos últimos 2 videos que hace Anaya, pues nos da unas lecciones de neoliberalismo, básicamente. Nos enseña lo bonito que es el neoliberalismo, o lo bonito que sería volver al neoliberalismo, porque pues antes lo tenían pues ya bien ensayado, ¿no? Ya lo hacían a diario en estos espacios de la tele, ¿no? En esos noticieros de los medios corporativos. Y ahora pues como tiene que buscar espacios minoritarios, pues abre su canal de YouTube, donde por cierto dice déjame comentarios, pero los comentarios están desactivados, donde también por cierto las cotas de likes y dislikes no se pueden medir porque también tiene desactivado eso, entonces pues ya de entrada está medio sospechoso como creador de contenido y pues ahora empieza a decir que el país debe funcionar con base en la competencia, con base en meter a nuevos actores, ¿no? Y eso es lo que básicamente pues andan pidiendo por otros lados, otras personas que son de su misma calaña, que es enflacar al gobierno. O sea, antes decían que el gobierno tenía que ser sólido, ¿no? Que todos teníamos que jalar parejo con el gobierno. Y ahora se trata de enflacar al gobierno, ahora se trata de tasajearlo, se trata de cepillarlo, de dejarlo hecho nada más un esqueleto o una estampa por la cual todos pasen encima de ella, en el suelo. A eso se refiere el famoso neoliberalismo, a eso se refiere más bien lo que llaman ellos el libertarianismo minarquista, que quiere decir reducir el Estado a prácticamente nada. Y obviamente, pues, ¿quién va a tomar pues digamos, ese hueco del Estado como figura
que proyecta autoridad moral, que proyecta autoridad a secas en general, pues simplemente van a ser los empresarios, ¿no? En eso consistía el neoliberalismo. Digo en eso consistía porque creo que en México pues nos habían cortado el proceso para experimentar otro modo de producción, otro modo de orden social también. Lo estamos experimentando, digamos, estamos experimentando los coletazos del neoliberalismo, todavía no nos lo quitamos, a pesar de que el presidente llegó a decretar prácticamente el fin del neoliberalismo. Digamos que eso era pues una declaración de principios, ¿no? Hasta aquí se acaba el enflacar al Estado, el enflacar a las instituciones del Estado y, por supuesto, el restarles autonomía. Entonces, ¿qué instituciones quiere esta gente? Que sean sólidas, nada más las que les convienen, aquellas instituciones donde no pueden meter a sus amiguitos, porque obviamente, pues cuando hablan no sé, del Poder Judicial, de la Suprema Corte, del INE, pues como ahí no se puede meter en inversión privada, pero si se pudiera, pues también estarían fregando, ¿no? Que haya competencia, que haya participación de particulares en este tipo de instituciones. Esas son las instituciones que ellos quieren para sí mismos, y ese tipo de instituciones, como la CFE, que es un bastión todavía en medio de un panorama me refiero regional, donde pues francamente ya el ser autónomo en cuanto a la producción de energía pues no es lo común, porque pues el esquema era ir con la inercia gringa de pues vender simplemente todos los activos del gobierno a las empresas extranjeras. Y entonces, pues te digo, es el efecto Neymar, ahí está grabado. En algunas ocasiones dicen, hay que fortalecer a las instituciones, y en otras nos dan una lección enrevesada de neoliberalismo para justificarnos lo bonito que es acabar con las instituciones. Entonces no se sabe quién los entiende. Ahora, fíjate, algo interesante, Vicente, que aquí has tenido al genio del neuromarketing, al tumbaburros. Fíjate que se nota mucho el supuesto baño de pueblo que se dio Anaya en ciertos puntos finos de su discurso. Se nota, por ejemplo, fíjate que dice cosas como, te voy a contar, ¿no? No dice te voy a contar. O sea, su articulación del lenguaje pretende, y no lo logra, pero pretende ser disque muy cercana al pueblo. Pretende usar también diminutivos, pretende decir, por ejemplo, o sea, te voy a contar. Ese tipo de locuciones no las tenía durante su campaña. Tampoco ese ceño fruncido, ese talante de enojo que lo hace parecer como una especie de luchador social, pero pues prefabricado, evidentemente, que no se la cree ni su tía Teófila. Y otra cosa importante también, si observas, te digo que este es ya más un análisis del discurso, ya le dejó de decir López al presidente, porque en cierto momento lo hacía. Ahora dice López Obrador, ¿no? Y aparte, otro punto fino también es que ahora se dirige de tú al público. Todo esto apunta a una estrategia, como te digo, de crear un falso luchador social. Y un luchador social, pues es que nunca nos va a estar dando lecciones de neoliberalismo, ¿no? Es totalmente ridículo, es totalmente irrisorio. Entonces, pues que le crea quien no lo conozca, pero pues nosotros ya lo tenemos bien cuadrado en su discurso, en su incluso fonación, como te lo digo, pero también en de dónde viene y por qué le duele, porque ahí están involucrados sus amiguitos y sus moches, creo que todavía está haciendo usufructo de ellos. Entonces, pues eso es básicamente lo que le cala. Uno de los amigos de Ricardo Anaya, o al menos uno de los personajes políticos que lo apadrinó, lo protegió, fue Diego Fernández de Ceballos. He hecho mención durante el día de Diego Fernández de Ceballos porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera se ocupó de burlarse de él, de exhibirlo y de ponerle una tunda políticamente hablando. Oriol Mayo, ¿qué tan importante sigue siendo o ya no es importante Diego Fernández de Ceballos en esta arena política de hoy? Bueno, yo no sé cómo decirlo. La primera vez que vi a Diego Fernández de Ceballos en televisión hace muchos años, llegando apenas en México en 2006, o sea, no sabía si era broma o verdad, porque además su apariencia, y es algo que a veces en México no se entiende, es un calco, una copia de un estilo de requeté del carlismo español, cuyo en México es la cristiada, el cristero,
digamos, de Guadalajara, cuyo himno es una versión del himno español. Entonces, su imagen es rancia, antigua, el estilo de impostura hispánica, ibérica. Él casi parecía, si él fuera, sería de Navarra, porque todo el estilo, toda la imitación, yo creo que desde pequeño es un criollo que se la pasa imitando la peor carcundia de España. Entonces yo cuando lo vi me pareció, no sé si era chiste, si era un personaje, no sé, impostado de Jesús Rodríguez o algo extraño, porque parecía parodia de algo, pero de algo español, porque además es un imitador de los peores tics del franquismo español. Pues digo, cuando digo carlista, es la gente que defendía el rey y los fueros, la santa religión, contra el liberalismo, contra la república. Entonces, muy parecido a lo que fue la cristiada en la zona de los Altos de Jalisco, Guadalajara. Entonces, su estilo es brutal. Y luego ya te enteras que es abogado y dices, bueno, pues abogado y ser abogado en ese contexto, sabemos, si algo aprendimos de los abogados, de las sagas de abogados, empezando por los Gómez Mon y tantos otros, o ese bendito que está ahora en prisión, es que en general son los más siniestros, porque además son los que más apelan a la ley, a la moral, el tono engolosinado, esa forma de hablar de reglas, de leyes, de Estado de Derecho. Esas palabrotas copiadas, insisto, de ese estilo hispánico donde hay que impostar la voz para que parezca que lo que se dice es muy serio y muy profundo y es la verdad histórica revelada, pues me parece un chiste. Ese personaje sería un chiste, obviamente, si no tuviera una historia de esas puertas giratorias, directas y constantes entre el poder político y negocios privados, que los abogados, por cierto, representan muy bien, porque están justamente en esa franja de relaciones, de redes, de contactos entre agentes privados y agentes del gobierno que acabarán siendo o son ya agentes de los privados. Esa turbulenta relación entre un Estado que no se respeta a sí mismo, donde estar en el gobierno significaba pasar información para algún día hacer negocios, explica personajes como Diego Fernández de Ceballos. Y obviamente la diferencia es que obviamente está quemado. Si algo aprendimos es que es uno más de la transición mexicana. Es un personaje que quizá tuvo en los 90 cierta fuerza en su discurso, porque al menos era distinto, pues como chiste, pero era distinto su forma de hablar directa y humana. Pero queda claro que a estas alturas del viaje, en el 2021, no creo que... Por eso Obrador se lo toma casi a broma. Es decir, no merece más sus enojos, sus cosas de semen un poco extrañas, casi edípicas o un poco extrañamente homosexuales, quizá, porque hay tono muy extraño ahí, que no se entiende lo que está diciendo, feo y rastrero. En todo caso, más en ver como Obrador también, que realmente ese personaje no tiene sentido hablar de tartufadas y cosas parecidas, es rimbombante, porque no es más que personaje, pero ya no hay fuerza. Realmente, el problema que existe es más interno. A mí me preocupa mucho más Monreal diciendo que Bartlett no debería hablar así. Me preocupa más gente en el Senado que nadie habla de ellos o de ellas, como Gabriela Cuevas, que es de Morena, pero está a punto, como otros personajes, de seguramente traicionar la Cuarta T. Y nomás les doy un dato. Gabriela Cuevas, que empezó odiando a AMLO en 2006, en su timeline de Twitter, no puede evitar la rabia contra Hugo López-Gatell. Y si algo distingue a los panistas de closet antes de convertirse o de volver a su estado natural, es ese odio exacerbado contra López-Gatell. Entonces, diría yo que vayamos viendo, no Fernández de Ceballos, que francamente pues, como Broso, según hacía reír en 2003, pero hace muchos años que prácticamente se ríe su secta y punto. Ya no tiene mayor importancia, nadie lo ve. Diego Fernández de Ceballos pues tendrá su momento tuitero, puede convertirse en influencer, quién sabe si podría darle juego ahí en YouTube o en TikTok, pero lo importante es ver los avisos de Monreal, ver lo que pasó con el Grupo Plural en el Senado, ver cómo acabó Germán Martínez, cómo esa reconversión de panistas de 2018 no terminó muy bien y nos queda, insisto, Gabriela Cuevas, una mujer que odiaba a AMLO con una pasión tremenda en 2006, recuerdo unas entrevistas, unos comentarios, verla en Morena en 2018 me produjo un estado de ¿qué es esto? Y chequen un poquito su timeline y verán que poco a poco puede ser que en la elección, en la reforma eléctrica, en la decisión que se tome en ese Parlamento bicameral, en la decisión final de diciembre, puede ser que gente como ella pues acaben demostrando que nunca han cambiado de partido ni de ideología. Diego Fernández, honestamente, ya casi es para que sigamos haciendo chistes, pero aunque ya la verdad aburridos, porque como todos esos personajes ya pasó su tiempo histórico. Realmente hay que tomárselo como lo que es, un carlista o cristero mexicano, un imitador de lo peor de la hispanidad,
y por tanto pues sigamos haciendo chistes. Pero insisto, veamos más bien las maniobras, los anuncios que están llegando de los moderados de Morena y de cierta gente que está muy callada, pero que quizás están preparando, digamos, su voto con el frente empresarial, que es un frente brutal, único, que hay que luchar, pero hay que tener en cuenta, vigilar o entender quién está moviendo ciertos peones incluso dentro de Morena. Lo de Diego, insisto, pues sigamos riéndonos. La verdad que este hombre no da para más. Si no da para más Diego Fernández de Ceballos, pregunto, Miguel Martín, ¿cómo entender entonces que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ocupe tanto tiempo? ¿Cuál es el mensaje entonces? Pues yo creo que hay que mantener a raya a este tipo de personajes, como bien lo dice Oriol, personajes teatrales, personajes que son muy, muy peculiares, que realmente pues sí te hacen levantar la ceja en algún momento por su peculiaridad. Más, como bien lo dice también Oriol, eso no implica que esa voz impostada o ese igualmente pues clasista dejo de andar citando a los clásicos supuestamente en esto de llamarle tartufo al presidente, implique que realmente está diciendo la verdad, ¿no? Aparte, pues el hombre ya está desbordado en su odio contra el presidente. Vamos a elaborar un poco lo de Tartufo, porque a lo mejor no toda la gente tiene muy claro este personaje o esta referencia. Tartufo, pues es un personaje de Molière, es una obra teatral de Molière. El autor francés que la estrena en 1669, cuando se la autoriza a Luis XIV, ya estaba lista desde 2 años antes. Básicamente, Tartufo pues era un clérigo que se la pasaba dando lecciones de moral, pero que sucumbía ante las tentaciones de la carne. Quería enamorar a la mamá y a la hija de una familia y después se quería quedar con sus bienes. Entonces, básicamente, lo que hacía Molière en este retrato satírico, porque era una comedia, es una obra que se sigue representando, pues era satirizar la doble moral de la iglesia. Entonces, estas personas, quieren decir que el presidente es tartufo, que porque tiene doble moral, pero pues estos otros pues tienen doble, triple y lo que le siga, ¿no? También como dato, por cierto, fíjate que fue precisamente el cura Hidalgo el primero en traducir y en adaptar la obra de Tartufo aquí en México en 1807. Y fíjate cómo es esta gente clasista, ¿no? Que dicen que los chairos no leen, ¿no? Dicen, para esos chairos que no leen, ¿no? Que ellos son poseedores de la verdad, obviamente, estas personas de la derecha, estas personas que salvaguardan las buenas costumbres, salvaguardan la literatura y la cultura. Bueno, pues yo, siendo un humilde periodista de Nesa, le puedo decir que con respecto a Miguel Hidalgo, le digo a Diego Fernández de Ceballos, il fue le premier a faire la traducción y la representación de l'œuvre au Mexique. O sea, le digo en francés que el cura Hidalgo fue el primero en hacer la representación, la traducción de esta obra en México, nomás para que se dé un quemón. Y pues ya para finalizar esta intervención, nada más te diría que mucha gente lo anda queriendo canalizar al psiquiatra, pero yo lo canalizaría más bien con un paleoentomólogo, porque creo que en sus barbas habitan piojos que conocieron al mismísimo Jesucristo. Este loco. Miguel Martín. Ay, Miguel, tus puntadas. A ver, para cerrar, quiero preguntarles, si me permiten, Santiago Nieto hizo declaraciones muy interesantes, que la impunidad es tal vez el más grave problema de México y que si no se acaba con la corrupción política, ojo, que si no se acaba con la corrupción política va a ser imposible serenar a México, hacer de México un país seguro, un país con menos crimen organizado. Y para agregarle a estas declaraciones de Santiago Nieto, las del gobernador actual de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Hoy que la revista digital MX publica un madrazo para Silvano Aureoles, me llama mucho la atención esto que publica Alfredo Ramírez Bedoya por el personaje Silvano Aureoles. Lo tienen por ahí, compañeros, échenmelo. El tuit de Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador morenista de Michoacán, que habla de cómo las cosas ya cambiaron en aquel estado. Se gastó un dineral Silvano Aureoles en aeronaves y vean lo que escribe Alfredo Ramírez Bedoya. Los lujos, los privilegios y el derroche quedaron en el pasado. Por eso los 160 escoltas
que antes estaban al servicio del gobernador pasarán a atender cuestiones que beneficien exclusivamente al pueblo michoacano. Híjole, 160 escoltas. O eres el hombre ejemplo contra la corrupción, o eres muy corrupto porque no tienes tranquilidad de conciencia para traer a 160 escoltas. Bueno, 160 escoltas, más de 1,000 millones de pesos en vuelos, en aeronaves de Silvano Aureoles. ¿Cómo ven estos personajes? Algunos que ya se están yendo. Y ante qué estamos, ¿cómo ven con estas declaraciones tanto de Alfredo Ramírez Bedoya como de Santiago Nieto, Oriol? Es cierto, digamos, no hay duda sobre esto, pero como creo que dijo Pablo Gómez, si no recuerdo mal, no hay políticos corruptos sin empresarios corruptores. Y eso es importante porque a veces se nos olvida, digamos, las tramas que influyen. Cuando hay políticos sin ninguna ideología, y eso, por desgracia, abundan, de chapulines hay en todas partes. Cuando no hay ningún concepto de servicio, de política, ninguna idea de qué hacer con el poder, para qué sirve el poder, es mucho más fácil que en un estado descompuesto como hemos tenido durante 30 años, donde ¿cuál era el objetivo? La integración económica, digamos, venderla barata la fuerza de trabajo, digamos, a Estados Unidos, y mientras tanto, digamos, hacer negocios todo el día y, por tanto, permitir que abajo todo también se fuera pudriendo. Entonces, realmente, pues claro, la corrupción se convierte en la lógica elemental del funcionamiento de un sistema que no tiene otra idea. Sí puede haber otra idea, empiezan a cambiar las cosas, pero obviamente los funcionamientos de la justicia, de las fiscalías, de las policías son demasiado complejas y demasiadas veces no funciona. Entonces, realmente, sí, cuando hay un cambio político, hay casos extremos en gobernadores. Sí, el caso de Aureoles, pero pues también cabeza de vaca. Hubo realmente, a partir, sobre todo de Fox, Calderón, Peña Nieto, el aumento del desparpajo, del cinismo de la clase política se ha resentido de una forma brutal. Y ciertamente aún faltan resultados, porque pues desde Alonso Ancira y Lozoya y lo que sea, aún no encontramos, en algunos casos concretos, pues realmente que la gente vaya a prisión. Eso es cierto, por tanto, estamos aún en un momento que, como sí es cierto, y puede decir Santiago Nieto, si no acabamos de cuajo con esta espiral de corrupción, tarde o temprano volveremos a subsumirnos en la corrupción, porque a veces hay personajes claves cuando hablo, también en el gabinete, también en Morena, también en la estructura de la sociedad civil que no es empresarial, que realmente están defendiendo otro proyecto y estamos viendo diferencias. Pero obviamente hay una debilidad porque la estructura del Estado no es este gobierno. Y el debilitamiento real de un Estado que sea capaz de ejercer el derecho, de ejercer para que, digamos, la sociedad y las clases populares puedan vivir una vida digna, eso estamos muy lejos de ello. Estamos en un momento en el cual, pues, una parte de la clase política tiene cierto miedo y, por tanto, una rabia brutal porque siente que están perdiendo el derecho a picaporte, el acceso que les dio siempre el dinero. Y, por tanto, eso incluye a Claudio X González, que se ha convertido casi en el entrenador, en el presidente, en el CEO, digamos, de toda la clase política de este país. Por tanto, esas son las relaciones, el problema. Finalmente, lo más impresionante, y es que acabo, es que Claudio X González, el gran corruptor por familia y por intereses, sigue siendo el hombre que domina la oposición. Por tanto, realmente, si no acabamos con este círculo, nuestras redes será muy difícil pensar que en el siguiente sexenio tengamos la capacidad de seguir o de acabar con un esquema de corrupción que es muy lejano, muy fuerte y que está interiorizado en el mismo Estado. Así es, 160 escoltas tenía Silvano Aureoles en un estado sumido en la violencia, en donde, pues obviamente no tiene escolta el ciudadano de a pie, Miguel Martín. Incluso eso habla de una autoridad moral inexistente de quien gobernaba en Michoacán. Qué bueno que el nuevo gobernador nos está dando muestras de que las cosas van a cambiar o están cambiando ya. Sí, esos faraones se tienen que acabar, ¿no? Esos faraones tienen que ser ya una clase extinta en la política y yo creo que si me apuras también pues en el medio empresarial, ¿no? Precisamente yo creo que la conciencia social se refleja con base en ser cercano al pueblo, en hacer todo lo contrario a lo que precisamente hizo en su momento Silvano Aureoles, que fue, si recuerdas, todo el mundo lo recuerda, pues ese exabrupto, esa represión
de un maestro que estaba desarmado, ¿no? Eso que se volvió icónico, que a ese maestro que solo está extendiendo una pancarta llegan y lo empujan, lo increpan, como si realmente tuvieran mucho más que reclamarle a él que al propio Aureoles, ¿no? Vamos a ver qué legado sigue saliendo de este, qué legado negro sigue saliendo de este gobierno cuyo sello distintivo, a fin de cuentas, cuyo mayor golpe mediático fue el banquito verde y no dio para más. Uf, qué chinga le pusiste para cerrar, querido Miguel. ¿Por qué no cerramos también invitando a la gente a que apoye tu canal de YouTube para que te apoyen en redes sociales? Sí, así es, Vicente, muchísimas gracias al público de Sin Censura. Estoy en pues mi canal que se llama Al Aire con Miguel Martín, aquí en YouTube. Pues hacemos pues muchas cosas, un periodismo variado, obviamente apoyando a la Cuarta Transformación, pero también pues tratando, como decíamos en algunas ocasiones, de hacer una especie de ágora, una especie de crisol cultural. Tenemos un monero incluso, un monero que se hace llamar Monero Simpson, tiene cartones muy, muy interesantes. Creo que ese sí por ahí tenía uno por ahí listo, ojalá lo pudiera poner, creo que ahí andaba. Ahí está. Sí. Diario está sacando cartones bastante pintorescos, bastante buenos. Ángel Padilla 4, está como @Ángel Padilla 4, se hace llamar Monero Simpson en Twitter, ojalá lo puedan seguir, hace un trabajo bastante interesante e ingenioso. También pues en Twitter yo estoy como @Miguel Martín Fe y en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, que son pues todos mis nombres y apellidos, que son bastantes. Y pues al ratito vamos a estar con Ramiro Padilla precisamente haciendo una inmersión muy interesante en el mundo de Tolkien, de la Tierra Media y el Señor de los Anillos. Muchas gracias por la oportunidad, muy buenas noches a Oriol, a ti Vicente, a la producción y al público de Sin Censura. Muchas gracias, Miguel Martín. Oriol Mayo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a lo mismo, a que te lean, a que te compartan? Pues como siempre en Twitter, @OriolMayo con 2 L's, luego Tiempos de Furia en la Jornada de Oriente, y hoy salió un artículo en la Jornada del Campo, digamos, sobre el nacionalismo energético, que recomiendo si alguien quiere leerlo, en la Jornada del Campo sobre petronacionalismo. Ese soy yo de momento y nos vemos con Miguel, contigo, la próxima semana. Te agradezco mucho, Oriol, te agradezco, Miguel, que pasen excelente noche. Muchas gracias por la generosidad de ambos y la buena vibra para la audiencia de Sin Censura. Gracias por acompañarnos.